Sí. Bien. Bueno, ante todo, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Nos vamos a presentar. Nosotros pertenecemos a la Casa Veterano de Guerra acá del partido de Merlo. Mi nombre es Alejandro Coronel. Yo era soldado hace 40 años y pertenecía al Regimiento de Infantería Mecanizado 3, que tenía su asiento en La Tablá, Buenos Aires. Buenos días, chicos, gracias por la invitación. Mi nombre es Roberto Monzoni, estuve en el Regimiento 12 de Mercedes Corrientes. Buen día, chicos. Yo soy Jorge Martínez. Estuve también en el Regimiento 3 de La Tablada y en la isla estuve en Puerto Argentino. Buenos días, chicos. Mi nombre es Fabio Rodríguez. Yo en 1982, en la Guerra de Malvinas, yo era marinero. Yo estaba en un barco de guerra de casi 2 cuadras de largo, era muy grande, que fue hundido por un submarino nuclear inglés el 2 de mayo de 1982. Estuve 2 días en una balsa que me rescató un barco argentino. Bien, nosotros lo que siempre iniciamos nuestras charlas, ¿sí?, mostrando esta imagen, ¿sí?, acá a 40 años de la gente de Malvinas, hoy por hoy nos pregunta mucha gente cómo queremos ser llamados, ¿sí? Muchas veces me dicen veterano de guerra, habrán escuchado capaz más Laseño que es combatiente. Nosotros somos veteranos de guerra, combatientes de por Malvinas. ¿Por qué combatiente a 40 años? Porque hace 40 años el gobierno que estaba de turno decidió ir a la guerra y fuimos a defender nuestro territorio, ¿sí?, más allá basado en lo que ustedes hicieron el año pasado, ustedes son de quinto, ¿sí?, que es la promesa a la bandera, ¿sí?, defenderla inclusive hasta perder la vida. Y por eso fuimos a cumplir ese juramento. Por eso somos veteranos de guerra de por Malvinas, combatientes de por Malvinas. Combatimos allá hace 40 años y hoy combatimos, pero con la palabra, ¿sí?, enseñándole un cachito de esa historia a ustedes para que ustedes conozcan un poquito más, ya que acá teniendo la seña me van a dar a la derecha la razón, como quien dice, que en ningún libro de ciencia social o de historia se habla de Malvinas, ¿sí?, lamentablemente. Si se habla el 2 de abril y nada más, y no se cuenta qué sucedió de esos 74 días de la guerra. Siempre decimos nosotros que separamos la guerra en dos. 2 de abril, 1 de mayo, 14 de junio. ¿Sí? Porque son dos estados diferentes, que hasta el 1 de mayo era una cosa y después el 1 de mayo se empezó a complicar. Pero vamos a esta imagen. Quizá ustedes la conocen. Acá en el partido de Merlo, en la dársena de tren de Merlo, la estación de Merlo y la avenida Rivadavia, está este monumento del héroe de Malvinas, donde van a ver un montón de placas. Si ustedes van de día, capaz que esas placas no dicen nada, porque son todos nombres y no sabemos qué significan. Pero de noche se iluminan y ahí tienen mayor significado. A 40 años, siempre se habló que nuestros héroes, que perdieron en su vida, tanto en la turba como en el mar argentino, eran 649. Después de muchos años, las Fuerzas Armadas tuvieron que rectificar ese número, o sea, tuvieron que cambiar ese número. ¿Por qué? Habían incorporado a 17 personas que, si bien murieron en ese periodo histórico, no eran veteranos de guerra. Entonces, nuestros héroes que murieron allá en la turba y en el mar argentino son 632. Y esos 632 están reflejados en estas placas de fondo blanco, ¿sí?, para que ustedes sepan que ahí están, ¿qué significan esas placas? Por eso las mostramos, que de noche se ilumina y se ve mejor. Ahí están los 632. Pero lo que más tienen que saber ustedes, que somos de Merlo, que Merlo tiene sus héroes, que están representados en esta placa de color celeste. ¿Quiénes son estos héroes? Estos 6 hombres jóvenes que dejaron su vida, 5 pertenecían al crucero Ara General Belgrano, compañero de Fabio, y uno al ejército. Y estos sí son nuestros héroes que vivían en Merlo y fueron a la guerra, ¿sí? Y eso es lo que tienen que saber y contar a su familia, a sus amigos, que Merlo tiene sus héroes, en la guerra de Malvinas son 6, ¿sí? Porque muchas veces tampoco se sabe, ¿sí?, y uno dice, son veteranos de guerra, pero no saben que Merlo tiene sus héroes, son ellos. Volviendo al monumento, hay una frase, ¿sí?, recordándolo a ellos y los 6 nombres de ellos acá. Pero a su vez aparece un montón de placas de color verde. ¿Qué significa esa placa de color verde? En el momento que se inauguró este monumento en el 2017, las autoridades de turno pidieron que también estén los hombres que vivían en 1982 en el partido de Merlo y que fueron a la guerra. Y están representadas las primeras 5
física como si nosotros estuviéramos con un dron al mapa argentino. Entonces está en la misma posición física las islas, ¿sí? Como si estuviéramos viendo de acá arriba. Bueno, en la misma posición aparecen las islas de relieve. Y además, alrededor de ese relieve de isla, hay varias notas que son de interés general, como por ejemplo, la distancia que hay desde Merlo a las Islas Malvinas. Uno va caminando por las islas ahí, capaz que pasa rápido y no se da cuenta, pero ve que hay inscripciones que dicen de qué se trata y qué son, ¿sí? Bien, otra cosa que nosotros siempre nombramos, decir y vamos a repetir mientras tengamos aliento, es hablar de ellos. Porque generalmente en esta guerra de Malvinas se habla de los hombres, pero ellas también fueron mujeres, y eso hay que decirlo. En esta sociedad que todavía es machista, o que quiere ser igualitaria en varias cosas, estas mujeres nunca fueron nombradas, y volviendo a lo que decía yo de los libros, menos están nombradas tampoco. Por eso nosotros cada vez que damos una charla las nombramos para que ustedes sepan que en esta guerra también fueron mujeres. ¿Quiénes estas mujeres? Eran jóvenes de 22 a 26 años, que eran enfermeras, instrumentistas, y que daban la primera palabra de aliento al soldado herido. ¿Y dónde estaban estas mujeres? Estuvieron un par de días en la isla Soledad y después pasaron al buque hospital que era el buque Iris. ¿Sí? Ese fue el buque hospital que atendió a los soldados que estaban en el mar, ¿sí? Y que iban de la isla a ese buque. La nombramos, la decimos porque pasaron más de 20 años después del 82 para que ellas fueran reconocidas como veteranas de guerra. Y eso es lo que también tienen que saber y contar también a sus familiares y amigos. ¿Se entendió? Esto es fundamental, chicos, porque voy a hacer parezco un lorito a repetir cada rato lo mismo. No queda ningún libro, lamentablemente, a 40 años plasmado que estos mujeres también tuvieron, ¿sí? Y tenemos que saber recordar, muchas veces se habla de verdad y memoria, y esto también es memoria, y hay que saberlo, ¿sí? Y jugar un poquito más en la historia para que quede bien fijado lo que pasó ya hace 40 años. Bien. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Que hace frío o calor en las islas allá en Malvinas? Frío. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es mostrarles cómo era el día a día de un soldado allá en la isla. Tenemos para eso nuestro modelo Braspi, versión merlense, que ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve bien? Bien. Ustedes dijeron que hace frío, y cuando nosotros nos presentamos, dijimos de qué regimiento éramos, y era la mayoría del centro-norte de nuestro querido país. ¿Qué usábamos de vestimenta? De acuerdo a nuestra zona, bombacha, ¿sí? Que es el pantalón que usábamos, que es finito, de acuerdo a nuestra zona geográfica, estaba bastante bien protegido. Pero ¿qué pasa? En el sur es diferente, ¿sí? Esta bombacha era la que nos protegía las piernas, ¿sí? Como pantalón. Y cuando hace frío, ¿ustedes qué se ponen arriba? Afuera. ¿Debajo de la campera? Un buzo. Nosotros usábamos camiseta, camisa, y aparecía este elemento que es la tricota, ¿sí? Que es un buzo de lana bien cerradita, que hoy por hoy también la van a ver en los gendarmes si lo ven caminando, y si van a Cava, en la policía de la ciudad de Buenos Aires, de color azul, este mismo elemento que se llama tricota. Y arriba que dijeron que se pone del buzo techo. Claro, nosotros en vez de usar la campera, era lo más abrigaditos que teníamos, que era el bubé. Era un camperón que teóricamente tenía que ser impermeable, y no era tan así, y que originalmente, hoy por hoy se puede comprar en el mercado esto, ¿sí? La gente que hace alpinismo en montaña se compra. Pero ¿qué pasa? Viene relleno de pluma de ganso y otro elemento para que sea más abrigado. Nosotros en este caso teníamos esto relleno con guaca. Y dije que tiene que ser impermeable. ¿Por qué digo esto? Porque en las islas, Malvinas, Georgia, Sesame del Sur, en algún momento del día llueve. No interesa si es verano o invierno, siempre llueve, por la posición geográfica, ¿sí? Pero no esa lluvia fuerte y de mucha lluvia, sino esa lluvia finita, penetrante con mucho viento que hace bajar más la temperatura. Entonces llega un momento que ese nube se moja y empieza a dejar pasar el agua, ¿sí? Entonces ya vamos a tener más frío. Y acá viene un dato para que ustedes sepan el día a día de allá. Dijimos que dividimos el conflicto de dos etapas, ¿no? 2 de abril, 1 de mayo, 14 de junio. Hasta el 1 de mayo teníamos todo bien, porque no éramos atacados. Después del 1 de mayo fueron los ataques. Y entonces a partir de ahí, el primer dato que le vamos a dar es que ya no dormíamos, ¿sí? Entonces para dormir, o para estar más abrigados, a esa frazada que teníamos le hicimos un tajito, le hicimos poncho. Pero ¿qué pasa? Dije llueve, esa frazada se moja, va a ser pesada y va a ser más frío, entonces tampoco tenía mucho sentido. Entonces nos poníamos arriba de esa frazada una capa de lluvia que quizás algunos habrán usado, o una seño, ¿no? Allá cuando era chica, para ir a la escuela o salir a
lluvia, ¿sí? No mojamos con la lluvia. Bien. Ahora aparecen dos elementos fundamentales del soldado, ¿sí? ¿Y qué son? El que le cubre la cabeza, que es el casco, ¿sí? Para todo elemento extraño que ande volando, ¿sí? Tanto esquirla o bala, y es lo que protege al soldado de su cabeza, ¿sí? Y ahora no solamente servía para cubrir la cabeza. Después le vamos a mostrar que este casco tiene otro uso, ¿sí? Que usábamos allá, aparte de cubrirnos la cabeza. Lo vamos a dejar acá para que ustedes después lo digan. Otro elemento fundamental es el calzado. Y acá empieza, y también para que ustedes sepan, la primera enfermedad de toda guerra. No importa en qué lugar del mundo sea, pero es la primera enfermedad de toda guerra. ¿Y qué es esa enfermedad? El famoso pie de trinchera. Nosotros usamos borcego, y quizás la señora consiguen borcego caña corta, caña larga, ¿sí? O sea, más largo, más corto, de otro cuero más blandito, este de cuero duro. Y como ustedes dijeron bien, en Malvinas hace frío. Entonces ese cuero se contrae, pero llueve. Entonces ese cuero se dilata. Y en todo ese periodo que pasó, los 74 días que estuvimos en la guerra, más o menos una semana, 15 días que estuvimos de prisionero de guerra, ese calzado nunca lo sacamos. Así que imagínense, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aparece ese pie de trinchera, y cuando los miembros inferiores, o sea el pie, deja de recibir circulación de sangre, ¿sí? Y empieza a ponerse a dormirse, o sea, no tener sensibilidad. Y ese es el principio del pie de trinchera. Y acá lo dejamos, como ya más grande, para seguir estudiando qué es el pie de trinchera en sí. Bien, otro elemento fundamental del soldado es el correaje. ¿Qué es el correaje? Es un cinturón, como dice acá Roberto, donde van los portacargadores, el armamento del soldado, el sable bayoneta, el cañón del fusil, y los cargadores, generalmente todos usamos este tipo de armamento, ¿sí? Pero ese correaje van otras cosas. ¿Alguien hizo campamento acá alguna vez? ¿Ya? ¿Sí? ¿Armaron carpa? Sí. ¿Qué se hace cuando se arma la carpa y está por llover? ¿Se moja todo? ¿Eh? No, se le Y pone. alrededor de la carpa, ¿qué se hace? Se hace una zanjita, ¿sí? Para que el agua no entre a la carpa, ¿sí? Básicamente es una pala de campamento, o pala línea, lo llamamos nosotros. Pero con esto no hacíamos eso, sino hacíamos nuestras posiciones, ¿sí? El famoso llamado pozo zorro, ¿sí? Donde se cava un agujero abajo de la tierra para cubrirnos, que ahora les vamos a contar que eso no podíamos hacerlo allá en la isla, y le vamos a decir por qué. Y esa pala, si tiene portapala, también va en el correaje del soldado. Así que fíjense todas las cosas que tiene en la cintura del soldado, ¿sí? Que va puesto así. Otro elemento que viene es la caramañola, ¿sí? Que hoy por hoy la conocen como cantimplora, ¿sí? Es para el agua. Y viene con un porta caramañola. Y esto mágicamente, ¿sí? Se transforma en jarrito. Y esto también va en el correaje del soldado. O sea, tiene acá, ven, un ganchito, va acá, y esto también va acá en el soldado, que viene cubierto con una lona verde para que no se vea, ¿sí? Y ahora hago la pregunta del millón. ¿Ustedes cuando toman mate cocido, té o agua, de qué toman? Un vaso. La taza. Nosotros usamos este carrito de metal donde allá tomábamos agua. ¿Y qué más podíamos tomar? Agua, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en este tiempo de 40 años se ha difundido muchas veces la película esta famosa Iluminada por el Fuego, donde tenemos que también salir a decir cosas que no son verdad. Por ejemplo, hay una escena, de los chiquitos, pero capaz que no vieron, enseño, donde dice que está el soldado tomando mate cocido con pan, donde no tomábamos mate cocido allá y menos teníamos pan, ¿sí? Entonces, esas cosas hay que decirlas para no confundir, que sea la verdad que estamos contando, ¿sí? ¿Qué podíamos hacer allá? Tomar agua. Pero este jarrito, ¿sí? Aunque muchos se ríen, después van a ver por qué, lo usamos para otra cosa que lo vamos a contar en un ratito. Ahora bien, ustedes cuando comen, tanto acá en la escuela o en su casa, ¿qué comen? No inventamos nada, un plato común. Pero nosotros no usamos realmente este tipo de plato. Usamos lo que se llama marmita, ¿sí? Donde uno es de plato hondo y otro de plato plano. ¿Y con qué comemos? ¿Con la mano? Me asusté. Y acá parece un vendedor de Sarmiento, ¿no? Tenedor y cuchara. Pero acá aparece un elemento más,
llegaba la comida, nos llegaba lo que es esto, la ración fría. COF era de acuerdo a las cosas que venían en esa cajita. Generalmente, esta parte de acá arriba no venía, venía la parte de acá abajo. ¿Y qué venía? Carne en salsa, fideo con tuco, corned beef. ¿Qué es el corned beef? Carne cocinada, compactada y metida en una lata, que lo más parecido que ustedes pueden llegar a ver acá sería el picadillo o el paté, ¿sí? Y aparte venía, ¿sí? Acá como si fuera una chocolatada, digamos, y una latita vacía. Esa latita vacía con tapa era para poner una pastillita que era alcohol de quemar, ¿sí? Parecido a lo que hoy por hoy sería un uvasal, la pastillita de uvasal o el redoxón, ¿sí? La pastillita efervescente, que era alcohol de quemar. ¿Y era para qué? Para poner la latita de y hacer un baño María, o sea, precalentar esa latita. Pero como hacía mucho frío, eso no se llegaba a concretar nunca, ¿sí? Entonces, no se podía calentar. Y ahora viene la pregunta también que se habla mucho a 40 años de la guerra. ¿Qué comían? ¿Qué comían? Bien. Mientras, como dije recién, de todo abril al 1 de mayo era una cosa, podíamos llegar a comer en la morocha. Dice, ¿qué es una morocha? ¿Una chica trigueña o claro? No. La morocha es una cocina de campaña, ¿sí? Que tiene una gran olla, que es para cocinar a más de 300 personas. Pero, ¿por qué la morocha? Esto originalmente es de color verde, ¿sí? Y la morocha se le pone porque allá en Malvinas no hay leña, no hay agua. Entonces, ¿cómo prendemos fuego si tampoco hay gas? Entonces, los isleños cortan a la tierra como si fueran, como si fueran ladrillos, ¿sí? Los secan al viento, las tapan porque llueve en algún momento del día, y después la prenden fuego. Ahora yo les pregunto a ustedes, si yo tomo al patio acá o afuera y agarramos un pedacito de tierra y queremos prender fuego, ¿podemos? No. Bueno, ahí también van a encontrar que la primera condición de capa geológica que tiene la isla para que haya combustible abajo, o sea que haya petróleo. Si podemos prender la tierra, secándola, que como si fuera carbón, ya para abajo también va a haber petróleo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tiene una contra, como el carbón, que cuando prendemos fuego larga mucho hollín, ¿sí? Ese humo negro. Entonces, volviendo a la cocina de campaña, esta que era originalmente verde, al prenderlo con la turba se pone negra, entonces ahí aparece el nombre cariñoso que nosotros teníamos de la morocha. Decía, viene la morocha, quiere decir que venía la comida. ¿Y qué venía? Verán acá que están cocinando, y acá echamos culpa, ¿no? A 40 años, que tenemos al cocinero acá sentado, ¿sí? Que estaba en Puerto Argentino, ¿sí? Que él cocinaba las 24 horas del día, siempre cocinando en esta, pero cuando llegaba a la posición donde estábamos nosotros, que eran 15, 20, 30 kilómetros, ya esa comida llegaba fría. ¿Por qué? Porque hacía mucho frío. Iban transportados en la morocha o eran cilindros grandes de acero inoxidable de 20 litros, si no me equivoco, de 20 litros, con tapa, pero llegaba a 20, 30 kilómetros, eso quedaba cubito de sopa, cubito de guiso, no, nunca llegaba caliente. Bien, y si no llegaba a esto, ¿qué comía? Ahora la pregunto a ustedes, ¿qué animalito los isleños crían que no es autóctono de la isla? ¿Qué animalito? La oveja. ¿Por qué? Porque usan la lana y también la carne. Entonces, esa oveja tiene que alimentarse. No hay pasto allá, es lo único que crece medianamente es algún arbustito bajo, raro, ¿sí? Que tiene un fruto muy chiquitito parecido a la manzanilla, ¿sí? Que cuando madura es como el gusto a la frutilla, a la frambuesa. Entonces la oveja come eso y con eso se alimenta y engorda. Entonces dijimos, si la oveja come eso, también nosotros estábamos en 4 patas buscando ese fruto, hasta que se acabó también ese fruto. Éramos muchos ya, ¿cierto? Entonces alguna ovejita también ha pasado a ser parte de nuestro alimento allá en la ¿vio? Bien, le vamos a dar un fuerte aplauso acá a nuestro... De campo. Pero un bolso, mochila, ¿cierto? Nosotros usábamos ese bolso porte equipo verde, que habrán visto muchas fotos del soldado con el bolso al hombro, ¿sí? La marina usaba en los buques este bolso blanco, en materia de marina y ejército usaba ese verde. ¿Qué llevamos hacia adentro? Un paño de carpa, frazada, un poncho, nuestros elementos personales, ¿sí? Parte del armamento, todo
ese bolsito pesaba más o menos entre 20 y 30 kilos. ¿Sí? Entonces van a ver el soldado con un bolso en un hombro y la otra mano en la armadura. ¿Se entendió? Ahora sí le damos un fuerte aplauso a nuestro modelo. A preguntar, tenemos dos elementos que eran de uso múltiple, ¿no? Y ahora la pregunta a ustedes. Ustedes tienen que hacer uno o dos. ¿Dónde van? Al bar. Caramba, allá en la isla no había baño. No había baño. Entonces, ¿qué hacíamos? Con esa palita que cortamos recién, hacíamos una zanjita que se llama letrina, ¿sí? Y el varón, el 1, contra el viento, se baja. Pero el 2, hacíamos esto. Si la asiática me lo permite, lo poníamos en esta posición, que aunque a ustedes les parezca mentira y lo van a estudiar cuando sea más grande, es la mejor posición ergonómica para hacer 2. Después se inventó el inodoro, el bidet y demás yerros. Porque evacuamos mejor de esta forma, ¿sí? ¿Qué pasa? Capaz que algunas señas, porque son jovencitas, capaz que no lo vieron en una estación de tren, subte, o en alguna escuela quizás tal vez, con un bar, van al baño y hay un agujerito con los 2 pies para hacer esto, ¿sí? Acá cuando venía a la escuela había letrina. Había letrina. Bien, y tenemos que hacer 2. Nos levantamos y nos bajamos. ¿Qué hacemos? ¿Con quién? ¿Eh? Con la tierra. No, ¿por qué no limpiamos usted la letrina? Con papel higiénico, se limpia. Con papel, che, se acabó el papel. Y no hay chino ahí para ir a comprar un papel higiénico, ¿sí? Entonces aparece el jarrito mágico. Como dijimos que llueve en algún momento del día, se forman charquitos de agua, le pegamos ahí porque sería escarcha, y con esa agua fría, cuando se nos acaba el papel, nos higienizamos. ¿Entiendes? Pero aparece el casco también. Ustedes se levantan a la mañana, ¿dónde van? ¿Para qué? Para hacerlo yo no lo vi. ¿Qué más? Para lavarme la cara. La cara, muy bien. Y algunos si tiene ganas, hacen 1 o 2. ¿Sí? Bueno, como dijimos recién, allá no había baño. Entonces el casco, ¿sí?, que era para cubrirnos la cabeza, también tiene otro uso. Le saca la parte interior, que se ajustaba, y queda la parte metálica. Y a esta que usábamos de palangana, olla o recipiente para juntar esa misma agua y lavarnos la cara. ¿Sí? ¿Qué más nos lavamos? La mano. ¿Qué más? No. La cara. ¿Por qué no? Y acá hay otro dato para que ustedes tengan. Vimos que empezaba a faltar el alimento. Ese dentífrico que nos habían dado en algún momento con un jamoncito, ¿sí?, lo cuidábamos como oro y lo usábamos también como comida. Algo dulce era el dentífrico. Entonces los dientes pasaban a otro estado y no lo lavamos tampoco. Otro dato curioso que les quiero dar, que muchas veces ni se cuenta ni se dice, que todo este periodo que tuvimos de guerra, nunca nos bañamos. ¿Sí? Y ahí viene otra controversia que siempre se habla. Esa capa de grasitud mugre que forma el cuerpo hace el primer aislante al frío, aunque a ustedes les parezca mentira. ¿Sí? Entonces nos cubría también un poquito del frío. Eso no significa que ustedes no se tienen que bañar, no lo digan que no. ¿Sí? Pero en esa situación tampoco, si no teníamos baño, menos teníamos ducha para bañar. ¿Sí? Entonces no nos bañamos. Bien, ¿algo más me he olvidado de responder? No. Dijimos no. Bueno, como ustedes hicieron hace un año, ustedes son de quinto, la promesa de la bandera, yo les voy a mostrar en un pequeño video lo que nosotros hicimos en la jura de la bandera ya hace 40 años, ¿sí? Jóvenes de 18, 20 años y más chicos también, y cómo los vivimos nosotros hace 40 años. Y después seguimos hablando un poquito.
siempre decimos lo siguiente, que esto no es gratis. Habrá que hacer algo, como hemos hablado. Y es una tarea que le vamos a dar a ustedes, no es para presentarlo a seños, la semana que viene, ni a fin de año, ni el otro año, ¿sí? Es una tarea para todas las pequeña tarea le vamos a dar, pequeño legado, ¿no? ¿Y cuál es esa tarea? Que sigan estudiando, aunque más de uno me verá con cara rara, que sigan capacitándose, porque la única forma de ser más libre es teniendo conocimiento, y los docentes que están acá, la verdad saben mejor que yo, ¿sí? Para poder ser más grandes y hacer más grandes los desafíos. ¿Y por qué decimos esto? Porque siempre, cuando vamos a la charla, decimos que a todos los jóvenes que damos, decimos que acá puede haber una ingeniera, una enfermera, una doctora, ¿sí? Un cartonero, ¿por qué no? Una presidenta, un presidente. Y a eso les vamos a dar esa responsabilidad para que sigan reclamando de forma pacífica nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias y San Andrés. ¿Para qué tanto esto? Para que quizás, lo que voy a decir, sus hijos, sus nietos, tengan la suerte nuevamente de ver la mierda celestina. Esa es la pequeña tarea que le damos, ¿sí? Para que sigan estudiando y capacitándose, para que ustedes sean los que son el futuro de nuestro querido país, defendiendo nuestros derechos soberanos sobre estas cosas. Y acá vengo a hacer una pequeña reflexión. Muchas veces, quizás por el apuro, por la emoción, ustedes que hicieron en cuarto año, quizás parte de pandemia y no, hicieron la promesa de la bandera, no escucharon con atención todas las palabras que ha dicho la señora, la Lillo, la Lice, tomando, que es más o menos la misma promesa que hicimos nosotros allá hace 40 años, defender la patria, aunque sea, inclusive hasta perder la vida. Que también lo dice nuestro himno nacional. Si ustedes empiezan a escuchar la última parte de nuestro himno nacional, también dice la misma frase. Y eso es lo que tienen que tener ustedes presente, y que nadie le diga lo contrario, que las Islas Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas. ¿Sí? Ahora bien, quedamos abiertos a las preguntas si hay, si no, cumplimos porque tenemos otro grupito que nos está esperando. ¿Sí? Sí, dale. Levanten la mano, chicos. Voz alta porque estamos nerviosos. Levanten la mano los que van a hacer la pregunta. Nos cuesta escuchar. ¿Cómo te enteraste de que iban a comenzar una guerra? Ah, qué linda pregunta. ¿Cómo nos enteramos? Bueno, acá tenemos que hacer un poquito de historia, y no soy profesor de historia, pero en esa época, para que ustedes entiendan, existía el servicio militar obligatorio. ¿Qué era el servicio militar obligatorio? Era todo joven argentino nacido por opción de 18 años, brindaba un año de su vida a hacer el servicio militar a la paz. ¿Para qué? Porque se le formaba la instrucción militar, conocimiento de armamento, de estrategia, y aprendía, el que no sabía leer y escribir, iba a la escuela, ¿sí? Y a lavarse la ropa, a coserse la ropa, a tener una disciplina y levantarse horario, ¿sí? Preparándolo para qué? Para el futuro cuando tengan que trabajar o vivir solo. Aunque hoy por hoy parezca mentira, para eso se formaba. ¿Por qué digo esto? Porque esto surgió, me voy un poquito más atrás, 1902, mirá dónde fui, donde un presidente democrático formó este servicio militar obligatorio. ¿Por qué? Ustedes saben que nuestro querido país está formado por muchos inmigrantes de varios lugares del país y venían con sus costumbres de cada lugar del país que venían, ¿cierto? Entonces este presidente dijo, bueno, para que tengan un sentido más de pertenencia, que conozcan nuestra bandera, nuestros símbolos patrios, y conozcan Argentina, formó el servicio militar obligatorio, donde el que vivía en Jujuy lo mandaba a Ushuaia, el que venía de Ushuaia lo mandaba a Corrientes, y el de Buenos Aires iba para todos lados, ¿sí? Ese era el sentido del servicio militar obligatorio. Después con los años se fue degradando, la gente que lo manejaba también hizo sus pequeñas líos, entonces se eliminó el servicio militar obligatorio. ¿Sí? Por esa razón, en ese año, 1982, muchos estábamos haciendo el servicio militar obligatorio, estábamos bajo bandera, que se decía, haciendo el centro de regimiento. Y otros, ya habíamos cumplido el servicio militar obligatorio, entonces estábamos debajo. Los que estaban haciendo el servicio militar obligatorio se enteraron, ya llegando al sur, que ahora vamos a contar que cuente Roberto su historia, y yo que estaba dado de baja, sabía que iba a la guerra porque ya había terminado en ese año, estaba estudiando, ya había retomado mi estudio en la universidad, y me llamaron, me convocaron nuevamente para ir a la guerra. Esas son para que sepan más o menos rápidamente cómo es. Ah, Robert, ¿me puede contar un poquito más cómo fue su experiencia? Bueno, en mi caso yo estaba, como él decía, yo estaba como soldado, como marimba, como se dice, y estaba en el cuartel de guardia, todo de abril, y bueno, llegó la orden de que tendríamos que ir a
desfilar a la ciudad. ¿Por qué? Porque se habían recuperado las Islas Malvinas. Entonces, ese día fuimos a desfilar, dejamos a la guardia, un rato fuimos a desfilar, volvimos a la guardia, y al otro día empezamos a tomar conclusiones ya para ir al sur. Nos llevaron ahí, vieron en un video un tren, que había un tren con soldados, con ese tren vinimos hasta Paraná. Después de ahí nos llevaron en avión al sur, a Comodoro Rivadavia. Después de ahí nos llevaban a cubrir la frontera con Chile, porque también teníamos conflicto con Chile, que se decía que en cualquier momento atacaba Chile a la Argentina para seguir tomando parte de la Argentina. Siempre había una disputa entre la frontera de Chile y Argentina. Entonces, cuando estábamos haciendo el trayecto desde Comodoro Rivadavia a ir a cubrir la frontera con Chile, después de 2 horas de viaje, nos unimos militares, me hicieron volver a retaguardia, me dijeron, después de 2 horas, a Caleta Olivia. Y ahí nos reunieron en un predio, en un club de básquetbol, y ahí nos dijeron que nosotros fuimos elegidos para ir a defender las islas. O sea, al otro día, a las 5 de la tarde, nos subieron a los micros urbanos, nos llevaron al aeropuerto de Comodoro Rivadavia, y a la 1 de la mañana nos embarcamos en el avión a las islas. Los aviones que nos llevaban eran los aviones que ustedes ven que llevan pasajeros, que tienen todos asientos. En ese caso nosotros no tuvimos asiento, nos llevaron sin asiento y nos hacían sentar arriba del bolsón portaequipo, así, y con el armamento, y nos abrazábamos con los soldados y así viajamos, sin asiento, abrazado, o sea, entrelazado con los brazos, hasta llegar a Malvinas. Primero a Comodoro Rivadavia y después el viaje a Malvinas. Y llegamos a Malvinas a las 1 de la mañana, a las 1:30. También el aterrizaje forzoso era el avión bajaba a mitad de pista. Cuando chocó la pista, era todo todo gritando, pero bueno, llegamos a. Y así estuvimos. Esa fue la experiencia de decir que fuimos a la guerra. Pero la guerra en sí nosotros la vivimos después, como él decía, que está dividida del 2 de abril al 1 de mayo y del 1 de mayo al 14 de junio. ¿Por qué? Porque hasta el 1 de mayo, como él decía, nosotros medianamente estábamos tranquilos, estábamos preparándonos, pero nunca pensamos que se iba a hacer real la guerra. Cuando empezamos a sentir los primeros bombardeos del 1 de mayo, ahí tomamos conciencia de que estábamos en guerra. Y ya a partir de ahí, ya nuestra vida cambió, ya nuestros pensamientos, nuestra forma de vida, ahí en la isla misma, ya cambió. Ahí empezó nuestro estar despierto todo el día, o un rato, porque estábamos sentados, ya no nos acostamos. Así que eso fue el sentimiento de la guerra en sí. Como verán, hay muchas formas de. Van a hablar con muchos veteranos que se aplican la suerte y van a contar más o menos lo mismo, porque fue lo que pasó hace 40 años. ¿Qué pasa? Y acá hay que hacer una aclaración. Ya hace 40 años, el gobierno era un gobierno de facto, de civiles y militares, no era un gobierno democrático. Entonces las comunicaciones y la información era bastante reducida. Y no existía el celular, no existía el teléfono fijo, miren lo que estoy diciendo, hace 40 años. ¿No? Acá quizás en la zona de Portevedra había uno solo en la plaza, un teléfono público, ¿sí? Y en Merlo había 2 o 3 teléfonos públicos. Y era muy raro que las familias tengan teléfono. Entonces las comunicaciones como
sacaron una foto con un corresponsal de guerra para que sus padres se enteren que estaba en la isla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba haciendo servicio militar y no sabía, los regimientos no daban información de dónde fueron los soldados. Entonces, se enteró realmente. Quizás la han conocido, la han visto, esta foto de crónica, donde nuestro compañero es Roberto Vicini, que lamentablemente la pandemia se lo llevó el año pasado, ¿sí? Y la familia se enteró gracias a Tiani, que él estaba en Madrid. Para que ustedes tengan idea que hoy por hoy quizás con el celular o la televisión se entera de cualquier cosa en cualquier momento de cualquier parte del mundo que pasa, ya se enteramos al toque, pero en esa época no era así. Entonces, la información encima era reducida porque no la daban tanto el gobierno, menos la familia se enteraba quizás a la semana y en muchos al mes que su hijo estaba en la guerra. ¿Sí? Dale. Tengo dos preguntas. ¿Cómo se sintieron cuando pudieron agarrar un arma y cómo se sintieron al llegar a su casa y encontrarse con su familia? ¿Cómo se llama? Te aviso. Hicimos servicio militar. Ese fue un año de preparación. Como dijo acá Roberto, estábamos preparados en ese año de servicio militar para un posible enfrentamiento con quién, con Chile. Entonces todo lo que nosotros preparábamos, la preparación era para ir a una guerra con Chile. No estábamos ni pensados que íbamos a ir a una guerra a Malvinas contra Inglaterra, contra una potencia que estaba en la OTAN. ¿Sí? Porque también hay que aclarar esto. No era que peleábamos solamente con Inglaterra, peleábamos con la OTAN, Estados Unidos y todos sus aliados europeos. ¿Cierto? Entonces era complicado. O sea, a nivel de armamento, y es otra cosa que muchas veces se habló, estábamos preparados para manejar. Si bien había un pequeño grupo, como acá, Jorgito, que era clase 63, que tenía nada más que 20, 30 días de incorporado al servicio militar, entonces capaz que no estaba tan ducho en ese armamento. Pero la mayoría de los que fuimos, que era clase 62, estaba en condiciones de militar. Y acá hago la pregunta al revés. Si no hubiera sido así, no hubiéramos durado 74 días, ¿sí? Hubiéramos perdido mucho años. ¿Y qué pasó? La otra parte, que repetímela la segunda. ¿Cómo se sintieron al llegar a su casa y encontrarse con su familia? Bien, y ahí te la puedo dividir en dos. Porque cuando llegamos de Malvinas, ya prisioneros de guerra, entramos escondidos. Porque el mismo gobierno civil y militar no quería que la sociedad nos vea cómo veníamos de esa guerra. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos a Como un Puerto ataque Madryn, sorpresa. nos subían en micro, que estaban todos tapados, las ventanillas para que nadie nos vea, y de ahí nos llevó a Trelew, avión, a Palomar y Palomar a Campo de Mayo. Pero hay que contar algo, y acá en Buenos Aires, cuando llegamos, la gente ni enterada que habíamos vuelto. ¿Sí? Pero la gente de Puerto Madryn, y eso nosotros siempre recalcamos, que el primer buque que cae con prisioneros de guerra que veníamos de Malvinas fue el 19 de junio, la gente se entera que viene ese barco, ese buque con los soldados argentinos y sale a la calle, desafiando también a las autoridades que estaban de turno, que eran el gobierno militar. Y se enteraron que venían los soldados que venían de la guerra. Y ese día, paradójicamente, fue el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. ¿Por qué? Porque el pueblo salió a la calle y lo primero que dijo, ¿qué le vamos a dar a los soldados? Pan. Entonces todas las panaderías de todo Puerto Madryn se quedaron sin pan y eso es lo primero que recibimos cuando llegamos a Puerto Madryn. Y obviamente, cuando nosotros llegamos a ver a nuestros familiares, la gran emoción es de que volver a ver. ¿Por qué? Porque muchas veces, como dije recién, no había mucha información y no se sabía quiénes estaban vivos y quiénes estaban muertos. ¿Sí? En mi caso particular, yo figuraba en 2 listas de que ya había fallecido. Porque, digo, la información no era que hablaba por celular y se te enteraba enseguida. Era todo escrito, o por telegrama, o por radio, y siempre había el famoso teléfono descompuesto que podía fallar la comunicación, ¿no? Pero bueno, para nosotros la mejor alegría es encontrarnos con nuestros familiares, ¿no? Eso no queda tan duda. Tus viejos, si tenías, tus hermanos, tus amigos, bueno, eso fue sublime, ¿no? Poder volver y pensar que ya estábamos a salvo, que no estábamos en situación de guerra. ¿Por qué digo esto? Porque cada veterano de guerra tiene en sí el famoso estrés postraumático, que siempre, y pasaron 40 años, y todavía lo tenemos, ¿sí? Porque no es que ya se olvidamos, ya pasó. Vos capaz que te van a jugar a la pelota, me lastimé la rodilla, tuve una herida, después sanó y ya te olvidaste. Nosotros 40 años todavía lo vivimos como si fuera ayer. ¿Y por qué vivimos así? Porque quizás en ese momento teníamos que haber recibido la ayuda de psicólogos y psiquiatras al volver de la guerra y no la tuvimos. Entonces, ese estrés postraumático lo fuimos tratando
viene y volvemos, vos te acordás de esto, te acordás de esto, y hacemos nuestra famosa catarsis, o sea, nuestra terapia interna y que nos ayuda todavía a seguir adelante. ¿Entendió? Vamos para allá, ¿ver? Hacemos dos preguntitas porque si no el tiempo es final, no tenemos otro. Dale. Dale, Luciano. Bueno, más o menos lo que estamos haciendo nuestra catarsis de forma, quizás uno con tratamiento psiquiátrico y otro con nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Dale. Primera pregunta que hace la compañera. Si hubiera otra guerra, ¿qué íbamos a pelear de vuelta? Te digo que sí, pero por dos razones muy básicas. Porque nosotros ya la vivimos. No queremos que ni nuestros hijos ni nuestros nietos vivan eso. Roguemos que nunca llegue a pasar. Y aparte con otra condición más, hicimos la juramento a la bandera, entonces estamos a jugar. Como ustedes hicieron la promesa a la bandera que es para toda la vida, nosotros también hicimos la promesa con el juramento a la bandera ya hace 40 años, que es también para toda la vida. Es como yo te puedo decir, a ver, vamos a hacer un ejemplo para que vos entiendas. A ver, acá, ahí. Yo a ella vengo y le saqué, que es de ella, su Libro. Ella va a querer que lo devuelva su cuaderno, ¿cierto? Entonces, siempre si alguien te viene a sacar algo que es tuyo, vas a querer que te lo devuelva. A nivel de país pasa lo mismo. Gracias por el poder. Que vos tenés que defender tu territorio y tu soberanía. Y no siempre es yendo a una guerra, sino en forma diplomática. Por eso dijimos al principio que siempre tienen que tratar de buscar razonar con la otra parte, pero en forma diplomática, nunca en la guerra. Porque la guerra de los dos lados no es que uno es el ganador y el triunfador, ¿sí? Aunque parezca, ¿sí? Porque es una guerra, los dos lados siempre pierden vida, y al perder vida ya estamos mal. Siempre hay que ir al diálogo, ¿sí? Pero si tendríamos que porque pasa, tenía que pasar, iríamos nosotros sí nuevamente porque por el hecho de que no vaya ningún joven que puede ser nuestro hijo o nuestro nieto. ¿Sí? Hacemos una preguntita más y terminamos. A ver, dale. Dale. Hicieron dos varones al 2000, dale. Bajate porque no escuchamos nada. Y es parte más o menos lo que estuvimos contando recién. Contestaron. Dice que éramos jóvenes de 18 años, 19 años, y al principio, que también hay que decirlo, era como que ustedes van a jugar a la pelota, los chicos, las chicas van a una reunión y es todo, y vamos allá, que no pasa nada, que está todo bien, hasta que llegó el 1 de mayo. Porque ahí vimos que en la guerra puede morir gente y puede pasar absolutamente. Ese sentimiento cambió, como dijo Roberto, rápidamente cuando empezamos a ver los primeros heridos, los primeros muertos. Bueno, ese joven que tenía esa sonrisa a flor de piel ya se desapareció, el pensamiento cambia. Y hay una cosa que ustedes tienen que saber también, que muchas veces poco se habla. El soldado más joven de esta guerra, que murió, ¿ustedes saben cuántos años tenía? 16. Un jujeño, ¿sí? Y vamos a contar por qué. En esa época existía que con tercer año de secundaria se podía ingresar a la carrera militar de suboficiales y oficiales, tanto en la Marina, en el Ejército y en la Fuerza Aérea. Y este jujeño se enlistó a la Armada, ¿sí? Y después de un año, o 15 años, ¿sí? 15 años, como decimos nosotros, no fue casualidad sino causalidad, le tocó como destino después de un año de inclusión el crucero a la General Belgrano, y cuando fue unido ese crucero a la General Belgrano, él fue el soldado más joven de esta guerra. Para que ustedes sepan mucha información que nosotros contamos, que quizás no aparece en ningún libro. ¿Sí? Y termino con esto para que ustedes sepan que también hubo países limítrofes que nos quisieron ayudar. ¿Saben qué países fueron? Perú, ¿quién más? Chile no, lamentablemente Chile fue al revés. ¿Sí? No, nuestros hermanos bolivianos, y esto tampoco se sabe mucho, ¿sí? Y esto es lo que también tienen que saber. Los peruanos sabemos, los peruanos sabemos que cuando vino la flotilla de Perú, llegó a Jujuy, ¿sí? Y a aterrizar de ahí cambiaron su bandera de peruana por la Argentina y vinieron como si fuera la primera.
Pero los bolivianos estaban haciendo lista de espera en la frontera, ¿sí? Para venir a combatir con nosotros como voluntad. Y eso tampoco es mucho pesar. Eso es lo que tienen hoy por hoy, ustedes tienen información, lo que tienen internet, o tienen el aparatito este de googlear y corroborar. Y eso lamentablemente, como nosotros decimos, 40 años, tampoco queda plasmado en los libros y con el tiempo se va a perder. ¿Por qué decimos esto y con esto vamos hablando? Porque nosotros somos una parte de una generación que está en periodo de extinción, digamos. ¿Por qué decimos esto? Porque cada 2 días muere un veterano, lamentablemente. Entonces va a haber llegado un momento que no va a haber ningún veterano para contar todas estas cosas que nos quedan plasmadas en los libros. Te comento, nosotros lo tenemos acá en el Partido de Merlo, que acá en el Partido de Merlo hubo una gran idea. ¿Saben lo que es una historieta? Sí. Bien. Se armó una historieta, pero no de los superiores ni mucho menos, sino de las vivencias de los veteranos de guerra acá del Partido de Merlo. Ya salieron 4, ¿sí? Eso le damos información a los docentes para que los docentes, en criollo, jodan a los directivos a la inspectoría sucesivamente, para que lleguen a la escuela y lleguen a la biblioteca. Donde el primero es de un sobreviviente del crucero General Belgrano, el segundo de un soldado del ejército de tren infantería, el tercero es del radar de Jiva, para que ustedes sepan también que también tuvo actuaciones allá en la isla Malvinas y su historia, y el cuarto de un infante de marina que ahora vive en Marcos Paz. Y esas vivencias son para que queden y que ustedes sepan un poquito más de lo que pasó allí. ¿Sí? Nosotros siempre pedimos que estas historietas se digitalicen, para que sea más rápido de llegar, pero esta piola que lo vean en papel y que lo lean, ¿sí? Que muchas veces, capaz que en historieta queda más que agarrar un libro y decir, estudiar la página acá, ¿sí? ¿Se entendió? Agradecemos nuevamente tirarnos nuestro tiempo, porque vino otro grupito atrás de ustedes, sus compañeros, así que gracias y a seguir estudiando, así pueden seguir malvinizando.